Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a su reunión virtual de domingo. Mi nombre es Donovan Flores del Ministerio Universitario y quiero compartir con ustedes una escritura que se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso del 22 al 25. Y dice: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humanidad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre, pecador, junto a sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Y quiero compartirles esta escritura porque en estos momentos de pandemia todos nos hemos sentido muy solos, sin esos amigos, sin esos familiares, como era antes estar en convivencia con ellos. Pero hermanos, recuerden que Dios siempre está ahí, que Él es el único que nos va a dar esta paz interior, esta alegría. No lo olviden, hermanos, y bienvenidos. Den gracias a Dios porque es bueno. Su amor es eterno. Gracias al Señor de señores. Su amor es eterno. A Él que nos muestra sus maravillas. Su amor es eterno. Y con su espíritu hizo el cielo. Su amor es eterno. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor.
Tengo un hogar que compartir. Tengo promesas que veré ahí. En el cielo. Tengo un hogar en el cielo. En el cielo. Tengo un hogar en el cielo. En el cielo. Tengo un hogar en el cielo. En el cielo. Tengo un hogar en el cielo. Tengo un hogar en el cielo. Tengo un hogar en el cielo. Familia, muy buenos días. Nuevamente bienvenido a esta tu reunión. El día de hoy tengo el privilegio de poder dar inicio a este tiempo donde apartamos todos juntos como familia para escuchar de la palabra de Dios. El día de hoy tendremos un servicio especial, un servicio diferente, pues el propósito de esta reunión en este día domingo es que todos tomemos una de las clases impartidas en el retiro de servidores, retiro donde recibimos la visión y el propósito de este año, ser renovados como una iglesia. Pues el día de hoy escucharemos el mensaje por parte de nuestro hermano Marín Pérez, del cual quiero presentarles y quiero darle la bienvenida. Marín, gracias por el mensaje que has preparado para la iglesia, para fortalecer nuestra fe. Marín actualmente es evangelista en nuestra iglesia y es el ministro de la región Neza-Pantitlán. Hoy nuevamente lo recibimos en la región Gustavo Madero, agradeciendo por dejarse utilizar por Dios. Hermano, abramos nuestro corazón y escuchemos lo que hoy quiere decirnos Dios a nuestras vidas como una nueva visión para darle frente a este 2021. Hermano, escuchemos nuestra clase. Gracias. ¿Por qué renovados para la eternidad? Podríamos pensar en renovar nuestra fe, nuestro servicio. ¿Qué significado tiene hoy para nosotros la eternidad? Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Dentro de Colosenses 3:10, en la versión Dios habla hoy. Dice, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Creo que para cada uno de nosotros, como ya hemos compartido, ha sido un tiempo de transformar, de cambiar, de aprender nuevas cosas, de enfrentar nuevos desafíos y sin duda el readaptarnos a todas estas situaciones que podemos vivir. Pero dice la Escritura dentro de lo que te comparto, Dios nos llama a cada uno de nosotros, dice, a renovarnos a su imagen, que podamos ser cada vez más como Él. Por eso entonces la pregunta que te decía, ¿por qué una renovación? Porque cada día tú tienes que ser más como Jesús, tienes que ser más como Dios mismo. Somos una obra que hoy no estamos terminados, no hemos llegado a nuestra meta. Somos una obra en proceso y de tal forma cada día necesitamos entonces ser renovados hasta llegar, dice, a conocerle plenamente. Quiero que pienses un poco en cada uno de esos discípulos, los 12 apóstoles, que fueron llamados precisamente en su momento, y cada uno de ellos tomaron la decisión de seguir a Jesús. Así como cada uno de nosotros, hermanos, que estamos sirviendo, un día fuimos llamados y decidimos ser esos hombres que seguían a Jesús, que decidieron bautizarse, que decidieron convertirse, que decidieron ser discípulos. Varios de nosotros tuvimos que dejar varias cosas para poder hacerlo. Dejamos, si tú quieres, trabajo, algunos dejaron escuela, dejamos varias cosas para poder seguir a Jesús. Sobre todo, nuestra vida de pecado, ¿verdad? Y entonces
tomar la decisión de poder seguir a Jesús. Pero ese fue el primer paso que dimos, fue el inicio de nuestra conversión. Y a lo largo hemos enfrentado diferentes desafíos como los enfrentaron los discípulos en ese caminar con Jesús. Si tú recuerdas, hubo momentos en que la ambición, el poder, se infiltró dentro del grupo. Unos querían estar a su derecha, otros querían estar a su izquierda, ¿recuerdas? Y dice que eso enojó a los que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Porque ellos también querían. El poder nos puede conquistar, nos puede corromper. Dice que después, en otra ocasión, los discípulos cuando llegaron a un lugar y que no lo recibieron, dice que ahí Santiago, Juan dice que le expresaron a Jesús, ordenamos que caiga fuego del cielo para que los consuma. El odio, el rencor, el enojo, nos puede conquistar también. A veces enfrentamos situaciones en nuestros ministerios que nos llevan a llenarnos de un malestar, que nos llevan incluso a veces a amargarnos, enojarnos. Y por eso entonces una renovación para la eternidad. Mira lo que dice en la siguiente escritura. Juan 14, versículo del 1 al 3. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Imagínate cómo Jesús pudo ver a sus discípulos, esos hombres que lo habían seguido, esos hombres que lo habían dejado todo para poder seguir a Jesús. Jesús les había anunciado que él iba a morir, no solamente que iba a morir, sino cómo iba a morir, cuánto iba a padecer, cuánto iba a sufrir. Jesús había anunciado todo esto. Y cuando llega el momento en que va a partir, esos son los últimos momentos en los que Jesús está con sus discípulos y les expresa que él va a morir, que esa muerte está próxima. Los discípulos se pusieron tristes. Empezó a haber incertidumbre, empezó a haber dudas, empezó a haber temores, porque el maestro ya no iba a estar físicamente con ellos. Porque ese líder que podía guiarlos, que podía darles seguridad, ese hombre que podía hacer milagros, que podía hacer levantarse un muerto, que podía sanar un enfermo, ya no iba a estar con ellos. Y entonces empezó esa angustia. Hoy para nosotros, hermano, en nuestra vida enfrentamos diferentes pruebas. Yo compartía y personalmente me enfermé de COVID el año pasado. Enfrentamos muchos desafíos, hermano. Empieza a haber muchas angustias. Hay muchos temores. Te preocupa tu familia, tus hijos, tu esposa. Y es ahí entonces donde el llamado que Jesús hace es crean en Dios y crean también en mí. Pero lo que expresaba precisamente hace un momento Humberto, no es la fe solamente de los milagros. No es la fe porque levantó a un muerto, no es por lo que él hace, sino por quién es él. Y dice, es aquí donde viene la parte de la promesa, de esa eternidad. Yo voy a prepararte una morada eterna. Entonces, si nosotros entendemos esta parte, es aquí donde la pregunta que surge, ¿qué me motiva para ser un cristiano? ¿Qué me motiva para ser un servidor? Para estar invirtiéndome en la vida de otros. ¿Qué es mi inspiración? ¿El ver milagros? ¿El crecer en número en nuestros ministerios? ¿El poder ver esas personas llegar a la iglesia? ¿El poder ver matrimonios cambiados? ¿El poder ver jóvenes que se arrepienten de sus pecados y viven en rectitud y santidad? ¿Qué nos motiva? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Para pagar un salón?
para apoyar un propósito que tenemos, para apoyar un proyecto que tenemos, una escuela de misiones, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos motiva? Y lo que dice la Escritura es, yo voy a preparar un lugar para la eternidad, un lugar permanente. Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte, la angustia, los temores, el sufrimiento, tú entiendes algo, esto es pasajero entonces. Es muy fuerte cuando tú reconoces, cuando te das cuenta lo frágil que eres. Normalmente soy una persona que busca ser alguien valiente, que busca ser alguien arriesgado, que me considero así. Pero en este año me sentí frágil. Me sentí muy vulnerable. Y también reconocí, no soy indispensable. Ni para mis hijas, ni para mi esposa, ni para el ministerio. El ministerio va a continuar, esté o no esté. Dios se va a encargar de usar a otros hombres, de usar a otras mujeres. Dios lo va a hacer. La promesa que Dios me está haciendo es, hay un lugar que yo tengo reservado para ti. Un lugar especial para ti. ¿Por qué entonces renovarnos? Porque necesitamos cambiar nuestro enfoque de por qué hago las cosas, por qué sirvo, por qué me invierto. Y tener una motivación mucho más valiosa, mucho más grande. Y mira, más adelante en el versículo 4, dice, ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Cada uno de estos hombres tenían aproximadamente 3 años de caminar con Jesús. Esta escritura me hace pensar, ¿recuerdas cuando estás en el salón de clases y de repente el profesor ahí de cálculo está explicando y no entendiste nada de lo que está explicando? Y de repente viene la pregunta, ¿hay alguna duda? Levante su mano el que tenga dudas. Y nadie la levanta. Pero de repente por ahí surge un valiente. Hey, yo no entendí nada de lo que explicó. ¿Podría repetirlo todo? ¿Cómo? ¿No entendiste nada? Bueno, pues ese fue Tomás. Ese hombre que cuando Jesús expresa, ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Había 2 cosas aquí en esta parte, el camino y la meta. ¿A dónde voy a estar? ¿Cuál es mi meta? Ustedes la saben. Pero Tomás dice, ¿cómo vamos a saberlo, Señor? No sabemos. Te decía que en esos momentos que enfrentamos, hermano, nos damos cuenta de todos los temores que se vienen a nuestra mente. ¿Qué va a pasar con mi hija? Tiene tantos años. ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y por eso te mencionaba, llegan muchos temores a nuestro corazón. Y llega el momento incluso, conforme llega ese momento de crisis, llega el momento en que todo eso pasa a segundo término, hermano. No porque no sea valiosa tu familia, no porque no ames a tus hijos, no porque no ames a tu esposa, pasa a un segundo término. Y lo que te preocupa es, Padre, recíbeme en tu reino. Perdóname todos mis pecados. Quiero estar en tu presencia. En ese momento el temor se va. En ese momento ya no hay una angustia. En ese momento hay una paz. Quiero estar limpio para poder estar delante de ti. Y es ahí entonces
donde nosotros empezamos a expresar primero nuestras dudas, nuestros cuestionamientos. Si no sabemos el camino, si no tenemos claro el camino, pues tampoco vamos a tener clara la meta. Nosotros podemos desgastarnos en actividades en el reino. Podemos tener metas, te decía, a corto o largo plazo, como expresaban ahorita nuestros hermanos. Pero si yo no tengo claro por dónde tengo que seguir, cuál es el camino que tengo que seguir y a dónde quiero estar el día de mañana, entonces, ¿qué me motiva? ¿Por qué te decía, por qué ofrendo, por qué ayuno, por qué oro, por qué me levanto cada mañana a leer las Escrituras? ¿Por qué lo hago? En el versículo 6, Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Cuando nosotros leemos estas Escrituras, nosotros podemos pensar en lo importante que es cuando Jesús dice, yo soy el camino. Y es aquí donde viene el desafío para cada uno de nosotros, hermano. Ser cristiano, ser un seguidor de Jesús, ser un servidor, es estar dispuesto a enfrentar los mismos desafíos que vivió Jesús. Y si nosotros estamos conscientes de todo lo que Él enfrentó, Él estuvo dispuesto a soportar humillaciones, ofensas, a ser abofeteado, a ser azotado. Él estuvo dispuesto a cargar la cruz en medio con su espalda desgarrada y derramar su sangre. Entonces, cuando nosotros tenemos claro todo lo que Jesús vivió, ahora entonces es claro, ese es el camino. Ser un cristiano y ser un servidor no va a ser cómodo. No es un camino de pétalos de rosa, no es un camino de comodidad, no es un camino de seguridad. Hoy cada uno de nosotros necesitamos renovar ese camino por el cual queremos seguir, para que tengas cuidado, de la misma manera como los discípulos que le seguían en ese entonces, para que el poder no te conquiste. Yo quiero estar a su derecha, yo quiero los privilegios, para que el enojo, el rencor no te amargue, que los destruya, que no te conquiste el orgullo, el poder, que no te conquiste un lugar, una ciudad, que no te conquiste la gente, porque estás dispuesto a seguir ese camino que Jesús ha trazado. A veces es muy difícil cuando tienes que confrontar el pecado en la vida de otro. Pero eso fue lo que hizo Jesús y lo odiaron. Pero también cuando hay que perdonar, cuando te ofenden. Jesús pudo expresar, perdónalos porque no saben lo que hacen. A esos hombres que lo laceraron, a esos hombres que desgarraron su espalda, a esos hombres que atravesaron sus manos. Ese es el camino. Entonces hay que recorrerlo día a día. Y eso es una renovación que tú tienes que hacer día a día. No es cuando te convertiste, es día a día. Y llega el momento en que entonces vas a ser más como Jesús. ¿Cuándo va a pasar? Tal vez hasta que estemos en su presencia. O tal vez cuando Él te llame. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. Pero es importante entonces que tú tengas claro. El camino es Jesús. Yo necesito seguir esos pasos. Yo necesito imitar ese ejemplo. Y entonces voy a buscar renovarme cada día. Porque mi meta no es mi matrimonio. Qué bueno que puedo influenciar mi matrimonio. No son mis hijos. No es mi economía. Mi meta no es incluso el ministerio, lo que hoy sirvo, lo que hoy hago en el ministerio. Esa no es mi meta. Quiero un día estar con Dios.
quiere un día estar cara a cara. Y tal vez puede parecer muy, muy orgulloso, pero eso es algo que deseo. Un día poder estar en la presencia de Dios y poder escuchar: bien hecho, siervo bueno y fiel. Eso es lo que quiero escuchar. Un día estar en su presencia. ¿Qué tengo que hacer? Pues no apartarme del camino, no desenfocarme de ese propósito. No es mi meta te decía, el multiplicar mi ministerio. Claro que quiero hacerlo, quiero servir y quiero invertirme. No es mi meta tener un mejor matrimonio. Claro que quiero amar y respetar a mi esposa. No es mi meta cuidar y proveer a mis hijas. Quiero estar un día en la eternidad con Dios. Esa es mi meta. Hoy entonces, yo quiero dejarte con esta parte, hermano, para que tú puedas hoy ver lo que Jesús espera de cada uno de nosotros, que te transformes cada día para que seas más como Él, que puedas cambiar cada área de tu vida, hacer a un lado tus criterios, porque en Él encontramos la verdad, en Él encontramos la vida, lo significativo realmente de lo que hoy podemos hacer e invertirnos y desgastarnos, apasionarnos, porque vale la pena. Yo quiero entonces dejarte con esta pregunta: ¿qué área de tu carácter necesita ser renovada? ¿Qué área de tu carácter necesitas renovar? ¿Por qué? Para que seas más como Jesús, para que camines en ese propósito. Muchas gracias. Vamos a pasar a las salas. Vamos a darle aceptación precisamente ahí a la sala para que puedas ingresar nuevamente a nuestra sala de discusiones. Vamos a tener también media hora para poder tener esta discusión, esta conversación. Y muchas gracias y a Dios sea la gloria. Muchas gracias, Marín, por el mensaje del día de hoy. Hermano, sin duda hemos recibido una dirección específica a nuestras vidas. Hoy nos quedamos con una pregunta. ¿Cuál es el área en nuestro carácter, cuál es el área en nuestra vida que necesita ser renovada? ¿Cómo hacer para responder esta pregunta? Te quiero hacer la invitación y animarte a que al finalizar nuestro tiempo, nuestro servicio virtual, puedas conectarte con tu charla y responder esta pregunta. Comprometernos unos a otros a tratar esto, a renovarnos, a ayudarnos, a encontrar la dirección en las Escrituras. Ya sea en este tiempo de familia, en este tiempo de charlas o en tu tiempo de discipulado, búscalo esta semana. Hablemos sobre este tema, que es lo que hoy Dios quiere que sea renovado en mi vida. Hermano, nuevamente muchísimas gracias por estar en esta tu reunión virtual, que a nuestro Dios sea la gloria y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. ¿Qué tal, familia? Muy buenos días. Mi nombre es Luis Ángel Rodríguez. Yo pertenezco al Ministerio Universitarios de la región Gustavo Madero y esta mañana tengo la oportunidad de compartirte acerca del mensaje de la Santa Cena. Y como cada semana, se nos comparte una escritura donde nos muestra cómo debe de ser este espacio. No debemos tomarla de una forma indigna. Debe de haber un análisis previo de nuestro corazón. Y teniéndolo presente, yo te quiero preguntar, ¿cómo es este espacio para ti? Te lo pregunto porque para mí no siempre es fácil venir delante de Dios, aún teniendo la certeza de que Él conoce perfectamente nuestra vida y nuestros actos, pero tú presentarte delante de Él y reconocer tu pecado no es sencillo. Incluso probablemente si te has encontrado, porque a mí también me ha sucedido, pidiendo perdón por el mismo pecado que la semana anterior y la semana anterior, puede ser aún más complicado. Pero familia, tomar la Santa Cena no se trata de venir delante de Dios como si nos presentáramos delante de un juez y le leyéramos el acta con los cargos en nuestra contra para recibir una condena. No es así. La Santa Cena es un espacio en donde tenemos la oportunidad de recordar el poder que tiene el evento más grande, el acto más grande de amor en la historia de la humanidad para hacernos libres de toda culpa y justos delante de Dios.
Y para ello quiero hacerlo a través de este pasaje en la Biblia. Vamos juntos a leer Apocalipsis capítulo 7, primeramente los versículos 9 y 10. Y dice de esta manera: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: Salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y familia, quiero que imagines y te pongas en esa situación, en ese evento. Todos frente al trono de Dios vestidos de blanco alabándolo. ¿Tú crees que anteriormente había una fila en donde se les analizaba su vida y era como, mira, ¿sabes qué? Tú viviste de una forma intachable, no pecaste en ningún momento, toma, tú puedes vestir de blanco. Y había otros que no, y se les ponía aparte, porque todos los que estaban delante del trono de Dios estaban vestidos de blanco, dice Juan. ¿Crees que fue así? Claro que no. Sigamos leyendo, familia. Versículo 13 dice: Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Familia, gracias a la sangre de Jesús, nosotros podemos ser justificados. No importa cómo sean nuestros pecados, nosotros, gracias a Jesús y a su muerte en la cruz, podemos ser totalmente purificados. Aprovecha este espacio para tenerlo presente, para recordarlo de esa manera. Oremos juntos y recordemos, por supuesto, nuestros pecados, pero veamos esa lista, ese análisis, como gratitud debido a que todo ello Dios nos está perdonando debido al sacrificio de Jesús en la cruz. Acompáñame a orar. Bendito Rey, mi Dios santo y poderoso, de verdad, gracias. Gracias, Dios, por recordarnos en este espacio, Dios mío, que tú has hecho algo increíble por nosotros. Tu sacrificio tuvo el poder, Dios mío, y hoy tiene el poder para purificarnos, Dios mío, para dejarnos blancos delante de ti. El enemigo se ha encargado, Dios mío, de meternos mentiras en la cabeza, Dios mío, y hacernos creer que no podemos venir delante de ti debido a nuestra vida, Padre. Pero ayúdanos a recordar que si tenemos un corazón realmente con arrepentimiento, Dios, tú nos recibes, Padre, y estás en toda disposición de purificarnos, Dios mío. Gracias por ello, Dios mío, y te pedimos, Dios, que nosotros, en gratitud a ti, Dios mío, vivamos cada día buscando agradarte y vivir de acuerdo a tu palabra. De verdad, gracias, Eterno, y todo te lo ponemos en tus manos y te lo oramos en Jesús. Amén.
Señor.